poquito ya tenemos callo con lo de Ovidio de hace 8 días. Pero hay una parte, digamos, que ya se mete con los elementos, como muy interesante, con la luz, con el agua, ese vientre acuoso, esa necesidad de la luz para los dos fecundarse en ese espacio. Me gustaría esa parte que entráramos como en la segunda parte. Bueno, entonces, Vamos con las otras aguas. otras aguas. Sí. ¿Cuál parte? Otras aguas. Otras aguas. Por favor, le dice a la gente que hay gente que la puede seguir aquí. ¿Qué página? Ah, bueno. Página 35 inicia. Bueno, Ajá. Ay, ¿cuál agua les comparto? Bueno, una cosita interesante que nos diga esa división es por temas, por cosas que te movieron, ¿por qué la división? Ah, bueno, entonces, otras aguas. sí, bueno, pero, o sea, esas secciones son como cuando se hace como ese ejercicio, entonces uno busca como afinidades que pueden ser temáticas, ¿cierto? Pero es como una manera de reunir, de agrupar y también de nombrar, como en esa perspectiva poética, esa reunión que se hace de poemas. Como pueden de pronto percibir, y lo que les comentaba Javier, es que este es un libro que fue hecho en el tiempo. O sea, no es lo que otros ejercicios de escritura realizan, que también pues es otra manera de quienes se sientan a escribir un libro de poemas. No, estos poemas son pues escritos en el tiempo durante varios años, y al final pues se recogen en la perspectiva de hacer un libro, ¿cierto? Ese primer ejercicio que hice fue con un libro que se llamaba Fecundaciones, que lo hice para participar en el concurso de poesía de Casa de las Américas. Ese era el sueño. Y entonces hicimos la tarea de digitar los poemas en esa época, que era con impresora de punto, en computadores por allá prestados, en el consultorio jurídico de la universidad. Y mandarlo, pero había un poco de plata. Y mandarlo, sí. Y ahí se hizo ese primer ejercicio, y entonces, claro, es parte de lo que queda de esa idea de participar en un concurso de poemas. Te queda una obra, ¿cierto? Y pues eso ya es el premio. Sí, más que... Como decía Jaime, eso es importante porque logra uno poner una hoja limpia, como bonita, como decente para mandar. Entonces, en esa medida es importante. Es parte, y claro, para llegar a ese momento, pues uno procura hacerlo pues de la mejor manera. Pero también, pues en el tiempo, pues uno siempre está mirando, leyendo, sintiendo, y en ese transcurso seguramente hubo cosas que cambiaron, y hasta el momento final, ¿cierto? Entonces siempre a veces aparecían cosas así como
pues como inesperadas y llegaba el momento, bueno, esta palabra hay que cambiarla porque no se ajusta, porque no tiene el ritmo. Bueno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, contamos la anécdota, Jorge. Por ejemplo, ahorita nos va a acompañar Jorge y ya a Jorge le había obsequiado un folletico que había hecho con los poemas. Bueno, y entonces hay un poema que se llama Papagayos, y en él había una palabra que cambió varias veces. Y ya cuando yo le compartí pues el libro a Jorge, y ahí había una palabra, pero ya para el texto definitivo, ya que estaba a borde de la edición, Jorge me invitó a un recital de poesía musicalizada por él y su amigo Cristian, y vaya sorpresa la que me llevé cuando veo que uno de los poemas que interpretaron, pues uno de ellos se llama ¿A dónde iría a parar? Y otro era el de los papagayos. Y él lo utilizaba con la expresión que decía en ese momento, pero posteriormente la había cambiado. Y yo le conté a Jorge y él se puso muy triste porque ¿cómo así que no iba a ser la palabra del poema que él había conocido? Y vamos a ver si lo ubicamos por acá. Aquí está, en la página 54. Entonces, es una palabra que es la propia, y esa es. Dice, para que papagaya, ¿cierto? Entonces como que eso pues no estamos acostumbrados a escuchar esa palabra, pero la palabra es la hembra del papagayo. Pues si no es un asunto, digamos, feminista, sino que es así como se llama la hembra del papagayo. No se llama papagayo hembra, sino papagaya. Bueno, y pues es una palabra del diccionario, pues así es. Entonces, lo habíamos cambiado como algo así como para que su hembra lo busque, ¿cierto? Pues porque alguien pues me decía que esa palabra como que rompía el ritmo, pero resulta que para Jorge y Cris es lo más bello que tiene el poema para su versión musicalizada, y dice: papagayos, como si no supiera dónde está el sol, el papagayo se interna en la espesura del bosque para que papagaya lo busque. En la penumbra de la noche fundieron sus colores en uno solo. La luna se quedó con él.